Hola, ¿qué tal? En esta presentación vamos a ver una teoría polifónica de la enunciación desarrollada por Ducrot en el Decir y lo Dicho, en el artículo titulado La noción de sujeto hablante, que también fue publicado con otro título y con los agregados de un desarrollo que se omiten en la noción de sujeto hablante y que se tituló también como Esbozo de una teoría polifónica de la enunciación. Es un poco más extenso, pero es sintetizando, digamos, la idea es la misma, ¿no? que aparece en los dos artículos. Para entender correctamente la teoría de Ducrot es necesario ante todo ver cuál es la finalidad de su propuesta. Ducrot se propone refutar una teoría dominante en la lingüística moderna. Esta teoría concierne a la subjetividad. Presenta su análisis como una crítica al estatus de la subjetividad que prevalece en el estructuralismo y en el generativismo. Estas corrientes postulan la unicidad del sujeto hablante o, lo que es lo mismo, la unicidad del sujeto de la enunciación. Siguiendo los estudios de Bakhtin, quien se había detenido en el análisis de la presencia de múltiples voces en un determinado texto, Ducrot estudió la polifonía en el enunciado, ocupándose así de la enunciación. Él sitúa sus investigaciones dentro de lo que se llama pragmática semántica o pragmática lingüística. La pragmática semántica o pragmática lingüística tiene como objeto la acción humana en general y consiste en aquellas investigaciones que conciernen a la acción humana que se cumple por medio del lenguaje. Dice Ducrot, el objeto de la pragmática semántica es dar cuenta de aquello que, según el enunciado, el habla hace. Este autor define la enunciación como un hecho histórico. Enunciación es la aparición de un enunciado y realiza una serie de distinciones imprescindibles para todo análisis de fenómenos discursivos. Diferencia, al igual que Bakhtin, oración, unidad de la lengua, de enunciado, unidad de discurso. Mientras la frase es una entidad abstracta que no pertenece al dominio del observable, sino que es un objeto teórico construido por el lingüista al que se le asigna una significación, el enunciado es la unidad real de la comunicación discursiva, con rasgos estructurales, fronteras definidas, al que se le puede conferir un sentido. Es decir, el enunciado, manifestación particular, observable, ocurrencia y et nunc de una frase, es decir, en un momento y en un determinado lugar, ¿no? Su teoría sostiene que es imposible prever el sentido de un enunciado conociendo nada más que la oración utilizada. Y en esa misma línea destaca que la oración no se relaciona inmediatamente y por sí misma con el contexto de la realidad extraverbal y con otros enunciados ajenos, ni espera una respuesta del otro. Entonces, paralelamente a la distinción oración-enunciado, aparece la distinción entre significación y sentido. Como dijimos, la oración es un elemento de la lengua, una entidad abstracta y formal que contiene elementos semánticos necesarios para comprender su significado, las palabras y una estructura sintáctica. La significación, entonces, sería la caracterización semántica de la oración, el conjunto de instrucciones para interpretar la frase. El enunciado es una entidad concreta, es cada oración cuando se emite en un contexto, y de ese modo, entonces, el sentido sería la caracterización semántica del enunciado, pertenece al dominio de los hechos, que tal enunciado sea susceptible de tal interpretación, y es la descripción de la enunciación. Subrayamos entonces la definición de enunciación: acontecimiento constituido por la aparición de un enunciado. La realización de un enunciado es un acontecimiento histórico.
se da existencia a algo que no existe antes de que se hable y que no existirá después. Por lo tanto, es una aparición momentánea, efímera, un acto único, un hecho histórico. Retomamos lo que dijimos al principio acerca de el objetivo de Ducrot, ¿no? El objetivo de Ducrot es realizar una crítica a la teoría de la unicidad del sujeto hablante. ¿Qué es la teoría de la unicidad del sujeto hablante? Es la idea de que en los enunciados hay un único sujeto responsable de lo dicho. Para esta teoría, a cada enunciado le corresponde uno y solo un sujeto de la enunciación. Este sujeto es el responsable y el autor del enunciado y tiene rasgos específicos. Estos son que despliega una actividad psicofísica que produce los enunciados, que es el origen de los actos ilocutivos y que posee las marcas de primera persona. En contraposición al planteo de la unicidad del sujeto hablante, la teoría polifónica de la enunciación propone reconocer una pluralidad de personajes discursivos a los que se atribuyen los distintos puntos de vista vehiculizados por la enunciación. Esta propuesta implica la existencia de un ser empírico que produce el discurso, pero también la existencia de otros planos subjetivos en relación. Incluye otras figuras discursivas como lo son locutor y enunciadores. Así recupera de la escuela rusa, de la idea bakhtiniana, la concepción dialógica del lenguaje, según la cual todo enunciado se relaciona con otros enunciados, es decir, responde a enunciados anteriores. En ese sentido, cito, el discurso encuentra el discurso del otro en todos los caminos, en todas las orientaciones que llevan a su objeto y no puede dejar de entrar en interacción viva e intensa con él. Con esta noción de polifonía, Ducrot formula que el autor de un enunciado no se expresa directamente, sino que pone en escena en el mismo enunciado un número de personajes, de figuras discursivas. De ahí nace el sentido, ¿no?, de esta confrontación y del resultado de diferentes voces que aparecen. Por eso decimos que rompe con la noción de unicidad del sujeto hablante, porque con esta idea no hay solamente una persona que habla. Según la teoría polifónica de la enunciación, en un mismo enunciado están presentes estos personajes que tienen estatuto lingüístico y funciones distintas. Entonces, las tres figuras esenciales para Ducrot serían el sujeto empírico, el locutor y el enunciador o los enunciadores, ¿no? Dejamos de lado el sujeto empírico porque la atención del lingüista va a estar con estos seres de discurso. El sujeto empírico es el sujeto de carne y hueso, ¿no? El sujeto, la persona, digamos, ¿no? En cambio, tanto locutor como enunciadores tienen un estatuto puramente discursivo. El locutor es el presunto responsable del enunciado, la persona a quien se atribuye la responsabilidad de la enunciación en el mismo enunciado. Y tiene características: es un ser de ficción discursiva, no coincide necesariamente con el productor del enunciado, puede ser diferente. Por ejemplo, en el mundo de la discursividad política es muy común que quienes dan los discursos no sean quienes los realizaron. Por lo tanto, hay una figura de un locutor que se hace cargo, se hace responsable de lo que dice, aunque no es quien originó ese discurso. Cuando hablamos de los enunciadores o del enunciador, sería lo que coincide con los puntos de vista de las distintas situaciones de las que se habla, ¿no? Diferentes puntos de vista se encuentran en un enunciado. No son personas, son
perspectivas, puntos de vista abstractos. El locutor puede identificarse con alguno de ellos, pero tiene cierta distancia. Entonces, Ducrot analiza cómo aparece esta cuestión de los enunciadores en situaciones como los enunciados negativos, ¿no? Donde que tienen una apariencia monológica, ¿no es cierto?, pero es un diálogo donde por lo menos encontramos dos enunciadores. ¿Por qué? Porque detrás de la negación siempre hay un discurso afirmativo, ¿no? Un enunciador que afirma y un enunciador que niega, y el locutor en la negación se identifica con el que afirma. Detrás de todo enunciado negativo hay un enunciado afirmativo. Entonces, los enunciadores son seres cuyas voces se están presentadas en la enunciación sin que se les pueda atribuir palabras precisas. Pero en esa enunciación se permiten expresar puntos de vista. Los tres ejemplos para dar cuenta de estos enunciadores son el ejemplo de la ironía, el ejemplo de la negación y los ejemplos del uso del pero. Veamos la ironía. La ironía, según la definición de Ducrot, porque hay otro tipo de definiciones, hay autores, por ejemplo Reyes, que no está de acuerdo que esta sea la única posibilidad para definir ironía, que hay otras maneras de definirla. No es la única circunstancia de la ironía, esto de decir cosas absurdas a alguien que no es el locutor, sin marcas de transmisión. El locutor es responsable de la enunciación, pero no toma bajo su responsabilidad la posición del enunciador, ¿no? Es decir, decir lo contrario de lo que se piensa sería la ironía. No siempre es así. En este caso, Ducrot habla de hacerle decir cosas absurdas porque no son las que el locutor quiere, las que el locutor piensa, a alguien, ¿no? A sabiendas de que no es el pensamiento del locutor. Acá hay un ejemplo de Evo Morales en el que él hace una larga ironía acerca de lo que Europa sacó a América, ¿no? Dice: el hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. Yo los voy descubriendo. También yo puedo reclamar pagos y también puedo reclamar intereses. Consta en el archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma que solamente entre el año 1513 y 1660 llegaron a San Lucas de Barrameda 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. ¿Saqueo? No lo creyera yo, porque sería pensar que los hermanos cristianos faltaron a su séptimo mandamiento. Otro ejemplo importante que desarrolla Ducrot para ver los diferentes puntos de vista, cuando aparecen otras voces en los enunciados y presenta el locutor y enunciadores, es el caso de la negación, ¿no? Se pueden distinguir en uno de los artículos, él distingue tres tipos de negación: la negación polémica, la negación metalingüística, la negación descriptiva, pero finalmente reconoce que siempre hay polémica, ¿no? La metalingüística por ahí tiene una diferencia que ahora la ejemplificamos. Entonces, en el caso de la negación polémica es cuando el locutor se opone a un enunciador que afirma y se identifica con el enunciador que niega. Es decir, cada vez que aparece un enunciado negativo, encontramos dos enunciadores. El locutor pone dos puntos de vista. ¿Por qué? Porque para Ducrot la idea es que en la negación está presente siempre el discurso afirmativo. Está de una manera más fundamental
que el discurso negativo en la afirmación, ¿no? Cada vez que se niega se tiene presente el discurso que asevera, que afirma, ¿sí? Entonces se ponen en escena dos puntos de vista, no porque haya un autor de un discurso efectivo que afirme, es una cuestión interna al discurso. Fíjense este ejemplo en la entrevista a Alan Pauls, que es un escritor. El entrevistador hace una presentación donde lo presenta diciendo: no usa estimulantes para escribir, ni siquiera se lleva un té a la mesa. Esta idea, ¿por qué tendría que usar estimulantes para escribir? ¿No? Es como una idea totalmente trillada y así estereotipada de que los escritores tienen que tomar estimulantes. Ni siquiera es por qué por negativo, ¿no? Bueno, ahí hay un enunciador que afirma que los escritores o este escritor podría utilizar estimulantes para escribir. Y lo describe por la negativa. En el caso de la negación metalingüística, sí se contradice términos de un habla efectiva a la cual se opone. Aunque esa habla efectiva se haya dicho con esas palabras precisamente, pero con un discurso que tiene otro, ¿no? Un enunciado negativo, un enunciado negativo lo toma con un locutor que lo ha enunciado su correlato positivo, ¿no? Y puede tener un valor amplificador. Por ejemplo, el cuadro no es horrible, es patético, ¿no? Esto no fue una lluvia, fue un diluvio. Amplifica. Y después la más difícil de sostener es la negación descriptiva. Cuando se dice no hay humedad, ¿no? De todas maneras, siempre que hay negación se supone la afirmación, pero es descriptiva porque no se opone a ningún discurso adverso, presenta un estado de cosas. Es discutible, ¿no? ¿Qué deriva de la polémica? Deriva de la polémica porque si yo digo no hay humedad, no hace calor, es porque supongo que en algún lugar lo obvio era que tenía que haber humedad o tenía que hacer calor, ¿no? Es decir, me estoy oponiendo. Por eso la negación descriptiva es interesante un cuento de Borges, que el Minotauro, ¿cómo se llama? La casa de Asterión, que empieza describiendo la casa, que es parte de la adivinanza también que hace Borges, que no lo menciona nunca como Minotauro, sino con el nombre, y habla de la casa cuando está hablando del laberinto. Entonces, una estrategia del discurso que hace es describirla por lo negativo. No hay ningún mueble. No es porque es minimalista el Minotauro, sino porque no necesita muebles un Minotauro, porque es un animal. Entonces, describir así forma parte de la estrategia de la adivinanza, que es el cuento, ¿no? Desde el título ya, decir la casa de Asterión cuando está hablando el laberinto del Minotauro. Finalmente, el uso del pero, ¿no? Recordemos que el pero siempre es argumentativo, ¿no es cierto? Siempre presenta esa intención más explícita del locutor, que presenta un enunciador que afirma y un enunciador que niega, y el locutor se va a identificar con el enunciador segundo, ¿no? No es responsable, él pone en escena dos enunciadores, uno que afirma y uno que niega, y se identifica con el que niega. Me encantaría salir con vos, pero tengo que quedarme a estudiar, ¿no? Es decir, hay una concesión ahí de no negar directamente, pero el pero viene a dar la verdadera postura del locutor. Este carácter no unitario del discurso
se presenta también a partir de otras estrategias discursivas, como son las interferencias léxicas y los discursos referidos. Para Menguenó, las interferencias léxicas y los discursos referidos rompen la continuidad del discurso, hacen un desajuste, abren el discurso en otras direcciones y muestran esto de lo no homogéneo que tiene lo discursivo, ¿no? Que él dice, por esa ruptura podrían verse como parásitos inoportunos, pero sin embargo son fenómenos que hacen al funcionamiento de todo discurso y que no se pueden disociar de ese funcionamiento. Bien. Nombramos las interferencias, pueden ser diacrónicas, diatópicas, diastráticas, diafásicas. Las diacrónicas tienen que ver con pertenecer a una sincronía diferente, usar un arcaísmo, un neologismo en un discurso, ¿no es cierto?, donde se rompe esta isotopía, ¿no? Por eso es una interferencia. Las interferencias diatópicas son las que tienen que ver con el área geográfica de utilización, ¿no? O puede ser cuando se incluyen palabras en inglés, cuando no se traducen, ¿no? Cuando no se traducen los términos, cuando se dice hizo un flashback. Las interferencias diastráticas son las que tienen que ver con las variedades sociolectales, ¿sí? Cuando los hablantes emplean términos que responden a la franja etaria, a un sociocultural, a la profesión, ¿no? A un argot determinado, a una jerga. Y por último, las interferencias diafásicas, que son las que tienen que ver con la utilización de distintos estilos o géneros. Por ejemplo, la utilización de términos que corresponden al periodismo, ¿no? O términos que tienen que ver con el discurso policial, ¿no? Con el términos científicos. Por otro lado, los enunciados referidos, dijimos, ¿no? Los enunciados referidos también rompen la continuidad del discurso, un procedimiento donde dentro de un enunciado se incluye otro como una cita. Discurso directo, discurso indirecto y discurso indirecto libre, ¿no? Con otras formas que pueden ser híbridas. Siempre hay un discurso citante y un discurso citado, ¿no? El discurso base está primero, que integra fragmentos de voces ajenas de distintas maneras, de manera directa, de manera indirecta o de manera indirecta libre. Y por último, estas diferencias que vimos recién tienen que ver con Menguenó, con la clasificación que da Menguenó, y después Gerard Genet toma un término que había sido acuñado por Julia Kristeva, en los 60, que es el término intertextualidad, y lo reformula para incluirlo como una de las 5 categorías de lo que él llama la transtextualidad, es decir, todo lo que pone al texto en relación manifiesta o no explícitamente con otros textos. Él da 5 categorías. Textualidad, que es la que tiene que ver con la relación que un texto con sus otros textos contemporáneos o anteriores. Esto demuestra que ningún texto es único, que hay siempre tiene un vínculo permanente con otros textos, ¿no? Este término es el que generalmente se utiliza para abarcar todo, para no hacer esa diferencia de estas 5 categorías. Se generaliza a veces diciendo intertextualidad como la relación, el diálogo entre textos. Para Genet es una de las categorías. La paratextualidad, que son esas producciones que están en un borde, están en un umbral porque pertenecen al texto y lo rodean, no es necesariamente parte del texto. Genet habla del título, el subtítulo, los prefacios, los epílogos, los prólogos, los epígrafes, las ilustraciones, incluso los pies de página, etc., ¿no? Después la metatextualidad, que es la relación que él llama de comentario. En ese sentido, hay un texto que habla de otro con el cual establece una relación metatextual sin que necesariamente lo citarlo.
por ejemplo, el discurso de la crítica, la teoría, la crítica literaria, él dice que es el metatexto por excelencia. Y finalmente la hipertextualidad, que siempre tiene que ver con un texto que incluye a uno anterior, o que dialoga o que tiene una conexión directa con uno anterior, ¿no? Que puede ser por adaptación, reescritura, apropiación, traducción, y ahí podemos incluir la parodia, el pastiche, el travestimiento, ¿no? Cualquier transformación que puede sufrir un texto origen, ¿no? Un texto de origen. Por ejemplo, la relación, la vinculación que tiene el Ulises de Joyce con la Odisea, ¿no? O el reñidero de Sergio de Checo con la Orestiada de Esquilo, o Antígona Vélez de Marechal con Antígona de Sófocles. Por último, la architextualidad, que tiene que ver con la literatura también, ¿no? Que es el arquitecto equipara, digamos, dar una relación genérica, mejor dicho, entre los textos. Por ejemplo, una poesía, un poema como Elegía de Miguel Hernández, guarda una relación con el archigénero lírico poético y a su vez con el subgénero de poemas elegíacos dentro del género